dinero ha estado ligado a concepciones de un objeto escaso e inalcanzable. La riqueza ha sido conocida como algo que está reservado para algunos pocos y que para conseguir un poco de dinero hay que trabajar hasta el cansancio y sacrificar lo valioso en la vida. De la misma manera, la cultura, la economía y la religión han alejado a la abundancia y el dinero de las personas comunes a partir de creencias erróneas y limitantes. Y estas creencias en su mayoría han sido heredadas desde nuestros ancestros. ¿Has pensado cómo desde la genealogía transgeneracional se ve afectada tu economía y tu abundancia? Si la familia inconscientemente es la culpable de tus límites con el dinero. Si quieres sanar tu relación con el dinero y aprender cómo es que la abundancia proviene de tu interior, este Platícame te encantará. Zuli Román, genealogista, y Jaiber Pérez, asesor financiero, me acompañan para hablar sobre el dinero está en la mente y en tus ancestros. Está imperdible, chécalo. Zuli y Jaiber, qué afortunada y honrada de verdad me siento de tenerlos a los dos en Platícame. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Placer estar contigo. No, de verdad, gracias a ustedes porque además vamos a hablar de un tema bien padre porque cada uno tiene como su especialidad. Jaiber, eres experto en finanzas, Zuli en genealogía, ¿no? Y se juntaron para un taller padrísimo que se llama El dinero está en la mente y en tus ancestros. Y mucha gente podría pensar al escuchar como este título de ¿cómo? ¿Por la herencia que nos van a dejar monetaria o como por qué en tus ancestros, ¿no? Y ojalá fuera monetaria, pero lamentablemente muchas veces las herencias son sobre creencias limitantes, sobre que el dinero pues no alcanza, si la pobreza, si esto. Entonces vamos a hablar de todo esto y quería empezar por las creencias y entonces preguntarles y que el que quiera me conteste, ¿qué tanto afecta lo que nuestros padres nos heredan con respecto al dinero? Zuli, empieza tú. Ok, nos afecta muchísimo, porque vamos heredando no solamente el color del cabello, sino que también vamos heredando las creencias que tenemos con respecto al dinero. Uh-huh. Es muy bueno que vamos observando cuáles fueron los mensajes que nos fueron enviando con respecto al dinero. Hay que ganarlo con el sudor de tu frente, el dinero es difícil de conseguir, el dinero es sucio, el dinero es mejor ser pobre que rico y ser bueno que rico. Uh-huh. Entonces son una cantidad de creencias que limitan y que inconscientemente nosotros vamos poniendo obstáculos para alcanzar la abundancia, el dinero. Claro. Claro, en un live que escuchaba hace poquito con ambos, escuchaba, por ejemplo, a Jaiber, que tú decías también que uno de los problemas es de pronto esta también creencia de que si el papá es el que da, la mamá quien lo maneja, o ahorita muchas mujeres, ¿no? Que son como las que hacen todo, las que trabajan, las que mantienen y que entonces se creen como superpoderosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué opinas de todo esto en cuanto a las creencias? Es que mira, las creencias son hechizos, las creencias son lenguaje de programación que se va metiendo en nuestro software mental y de una u otra forma nosotros comenzamos a creer en ellas. ¿Por qué? Claro. Porque nos las dijeron cuando estábamos muy chicos, muy pequeños, muy críos. No teníamos cómo refutarle una creencia a un abuelo, a un tío, al papá. O sea, es gente mayor. De hecho, hay un refrán, que todas las creencias vienen en forma de dicho popular o de refrán. Uh-huh. Porque es como cantadito y entra como en forma de música. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Decime si uno se le mete eso en la cabeza, en su ADN, ¿quién le refuta a un viejo, a una persona mayor? Exacto. Una creencia, si vos tenés 4 años y te están diciendo que la plata es una ilusión, que el dinero es una ilusión o que no crecen los árboles. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos integrando en nuestro ser una serie de software parásito, de códigos maliciosos, por así decirlo. Es más, es como si fuera spam. Nosotros venimos con el cerebro libre, pero empieza a inyectarle, entre muchas cosas bien, también les va metiendo spam. Entonces ese spam se va acumulando y termina convirtiéndose en un automatismo. O sea, empezamos a vivir la vida con base en nuestras creencias. Nosotros no somos lo que pensamos, no somos lo que somos capaces de hacer. Nosotros somos lo que creemos que somos capaces de hacer. Claro. Y yo hablo mucho de un ejemplo de un hipnotizador que me tocó ver en Las Vegas, cómo hipnotiza a una niña como de 20 años y le dice que quite un esfero de una tabla, pero le dice, antes de hacerlo, pone el esfero así con 2 dedos encima de la tabla del hombre y le dice a ella, ese esfero pesa yo no sé cuántos kilos, estás cansada, no eres capaz. Y la chica no es capaz. Y todos nosotros nos reíamos, pero había un tipo detrás de mí todo musculoso diciendo que seguramente ella era amiga del hipnotizador y pidió que lo hipnotizaran a él.
Le dijeron exactamente la misma cosa, el tipo toma el lapicero, lo pone encima de la mesa, le dice lo mismo, no eres capaz, esto pesa mucho, y el tipo súper cuajo, acostumbrado a levantar, quién sabe, 170 kilos de embrión, no fue capaz con una pluma de 100 gramos. Entonces, Claro. la gente se reía, pero para mí fue un pensamiento muy loco. O sea, nosotros tenemos un montón de hipnosis. Uh-huh. Lo que acabaste de decir, Zuli, ¿sabes? La plata es una ilusión, somos pobres pero honrados, entra más fácil un camello por el ojo de una aguja. O sea, hay cuentos inclusive religiosos que nos han hecho creer todo eso. Entonces, nosotros no somos no vivimos con base en nuestras posibilidades, nosotros vivimos con base en lo que creemos que es posible. Claro, claro, y es pues como decían los dos, o sea, está la creencia, ¿no? Y obviamente cada persona pues crece en familias diferentes, pero la mayoría, aunque haya personas con mucho dinero, hay gente que con todo y ese dinero les hacen creer a los hijos que el dinero se ganó de cierta forma, ¿no? O que tuvieron que trabajar horas y días para poder alcanzar como ese estatus, ¿no? Entonces, cuando creemos todo esto, ¿cómo se pueden ir reestructurando las creencias? O sea, si toda la vida hemos escuchado algo de cierta forma, ¿cómo podemos irlo cambiando? Porque es muy difícil. Zuli. Lo primero que yo utilizo es observar mi árbol genealógico, Uh-huh. que son esas lealtades inconscientes que tengo con mi clan familiar, Uh-huh. porque el cerebro, el ser humano, somos primates, somos de una memoria muy antigua, donde se pertenece a una manada para poder sobrevivir. Uh-huh. Si no pertenezco a una manada, muero de hambre o de frío. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Crea una lealtad con esa manada, con esa familia, para poder pertenecer y no morirme de hambre ni de frío. Claro. Entonces, si viene una historia de clan donde están repitiendo constantemente creencias, yo hago lo mismo, hago esas mismas repeticiones inconscientes para poder pertenecer. O cuando hay mucho sufrimiento en el clan, me autocastigo. Entonces, tenemos más miedo al éxito que a la escasez. A la escasez ya venimos con una costumbre, pero ser exitosos nos da mucho más miedo y se debe a lealtades inconscientes que tenemos. Claro. No, y es un trabajal, o sea, por ejemplo, no sé si a mucha gente le pasa, a mí me ha llegado a pasar que trabajando uno gana el dinero y obviamente uno está contento de ganarlo, pero el gastarlo se vuelve preocupante porque entonces no lo disfrutas, dices, no, ¿qué tal que me lo gasto y luego mañana no tengo? Y esto tal vez es una creencia o algo que yo estuve escuchando desde chiquita, digo, no quiero echarle aquí nada a mis papás, ¿verdad? Pero seguramente, ¿no? Es que piensa que nosotros somos, así como dice Zuli, como mamíferos, como simios, piensa que como somos seres gregarios, que sabemos que nuestra supervivencia está ligada a pertenecer a un grupo, por eso es que las pandillas y los grupos y no sé qué, y los colectivos se vuelven tan tesos que la gente paga por estar ahí, por ser adepto. Entonces nosotros empezamos es como cuando uno está entrenando un perro. ¿Cómo entrenamos a un perro? Le damos una orden y mantenemos unas galletitas en el bolsillo. Y si vemos que hace lo que nosotros queremos, le damos la galletita. Y si no, varado, sigue varado. Ajá. Pero si vemos que el perro hace tal cosa, eso se llama reforzar el comportamiento. Entonces nosotros, desde pequeñitos, sin querer, las lealtades es que vamos reforzando el comportamiento para que no nos saquen de la familia inconscientemente. Claro. Entonces reforzamos el comportamiento. También hay que tener en cuenta que muchas creencias fueron verdad. O sea, no todas las creencias son mentira. A ver, el dinero es muy escaso. Sí, en 1800, en 1900 es verdad, era muy escaso. El dinero hay que trabajar muy duro para conseguirlo. Sí, en la era agrícola había que bolear. O sea, ahí no habían robots, ni nada, ni tractores. Había que agacharse y bolear asadón. En la era industrial, pues si bien ya habían máquinas a vapor y después diésel y todo eso, había que bolear. Ahora eran turnos de 12 horas en las fábricas de confección, ahora pues todavía hay fábricas de esas, pero ya hay más automatismo. Entonces, lo que digo es que para esa época era verdad. Ellos no están diciendo mentiras. Lo que pasa es que se convierten en creencias anacrónicas porque no reflejan lo mismo que se vivía en esa época a lo que se vive hoy en el siglo XXI.
¿Por qué? Porque hoy en día los empleos, la inteligencia artificial, todas estas ayudas, los brazos robóticos, todo eso ha hecho que se vea diferente. Ahora hablemos del dinero, las criptomonedas, la bolsa de valores, el mercado de divisas, la especulación, los multiniveles. Lo que estamos haciendo es dinero. O sea, esto tú en una entrevista lo ves a las redes y alguien por allá se inscribe, paga el curso. Exacto. Y después otra persona me escribe que le dé una asesoría y ganamos dinero y yo le doy un consejo y gana dinero. Entonces, dinero es cualquier cosa. Tenemos unas facilidades que no tenían nuestros ancestros para hacer dinero. Ellos también podían hacerlo, pero era mucho más escaso. Además, ellos vienen de Europa generalmente. Tú eres de apellido Tena, no sé dónde es tu apellido, pero por ejemplo... De parte de mi papá, me parece que vienen de España. España. Entonces, mira, nadie se vino de España. Tu papá nació en México, tu abuelo quizás, tu bisabuelo también. no sé, y tu tatarabuelo seguro que no, seguro viene de España. Exacto. Y lo mismo que Zuli Román o Jaiber Pérez, hijo de Pedro, Román no sé qué es, pero habría que investigar si es un sitio o si es porque hay apellidos que son como de lugares o hijos de alguien o puntos como ríos, cascada, cañas, eso depende de varias cosas. Pero nadie se vino allá porque estaban muy felices. La gente que emigró a las Américas era porque estaban o en la cárcel o llevados o huyendo de una hambruna, de una peste, de una guerra. Entonces vienen con un montón de estructura de escasez, como decía Zuli ahora, y entonces claro, ellos vienen aquí con ese temor que no es infundado, tiene fundamento. Lo que pasa es que ya hoy es infundado, pero seguimos con él ahí en el ADN porque cargamos con él. Uf. Sí, y también, por ejemplo, ahorita que te quería preguntar, Zuli, tú hablabas o hablas mucho de la parte o de la relación con lo masculino y con la parte femenina en nuestras vidas en el tema del dinero. ¿Nos podrías platicar, por ejemplo, que la parte, por ejemplo, del padre o de los abuelos o los tíos y la parte de la madre, la abuela, la tía, qué representan cada uno en cuestión monetario y el manejo de? Claro, la madre es quien me da el primer alimento, la madre es cómo me amo yo, cómo me nutro yo, cómo me merezco lo que voy a adquirir. Mamá me enseña a observarme. Mi madre es el dinero, mi madre es mi relación de pareja, mi madre es mi cuerpo, mi madre es mi salud, mi madre es la vida. Ok. Entonces, cuando estoy en discusión o pelea con mi madre, estoy en discusión y pelea con la vida. Mi padre es el de proyectos, el de la fuerza que me impulsa a salir al mundo. Es la parte mental, la parte numérica, es la parte de cuánto dinero tengo en el banco, cuánto dinero produzco, cuánto es ese dinero que tengo y representado en qué. Entonces, cuando tenemos un conflicto con las dos polaridades, porque a través de las dos polaridades hay una ley universal que se llama la ley de la polaridad, donde está el masculino y el femenino. Entonces, cuando tenemos un conflicto con un desequilibrio, con mamá, con papá, con una situación sin solucionar, se ve reflejado en esos aspectos de la vida. Claro. Mamá me da el permiso a la abundancia y mi papá me dice cuánto dinero voy a tener. Ok. Pero ahí es un conflicto. Si nosotros venimos, digamos, de papá, mamá, y cada quien tiene sus creencias, uno como, digamos, lo mezcla para poder tener una buena relación con el dinero. Mira, y observar cuál es ese pensamiento que tienes o qué situaciones crees que tu papá y tu mamá no te dieron. No me dieron el suficiente amor. Se tiene hasta en cuenta cómo mamá alimentó a ese bebé. Si tienes tu bebé y a los 8 días o 15 ya lo dejas solo, tiene un conflicto de abandono. ¿Cómo se sintió mamá cuando me estaba alimentando, cuando me estaba lactando? ¿Por qué? Porque mi alimento, el dinero es como un alimento. Con el dinero compro lo que requiero de la vida, lo puedo adquirir a través del dinero. Sea como sea, para el inconsciente todo es real. Lo que me imagino, lo simbólico, todo es real para él. Cuando Jaiber dice la criptomoneda, el trueque, porque puede haber un trueque, porque muchas veces yo gano dinero, no solamente con dinero físico, sino te cambio servicios y eso es dinero, eso también tiene valor. Y cuando no me siento merecedor de que esa situación o que esa abundancia llegue a mi vida, observa qué conflicto tienes.
qué conflicto tienes con tu papá o con tu mamá. Ujú. Mira cuál de los dos relaciones es la que tienes más, con más, como con más escasez, con más conflicto, y vas a ver, llévala a la relación con el dinero. Entonces, por ejemplo, si tienes un conflicto con papá porque te sentiste abandonada por papá, Ujú. vas a sabotear todos los proyectos porque no te sientes merecedora, no tienes esa fuerza para empezar un proyecto y terminarlo. Wow. ¿Sí ves? Y últimamente las mujeres nos educaron y venimos con una creencia muy de lucha con el hombre, Ujú. muy de lucha, no me dejo, entonces porque venimos de una cultura que nos han violentado, Ujú. y ya nos estamos viendo al otro extremo, a ser violentadoras. Y eso trae mucho conflicto con el dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro. Yo he escuchado en varios envíos, he dicho en alguno o dos envíos que yo amo los hombres, que yo los adoro porque fue uno de los procesos que he tenido o que elegí hacer en mi vida, es Así es. honrarlos, ponerles el lugar, y eso ni me quita ni me pone, porque como venimos de una herencia o de una cultura donde las mujeres fuimos violentadas, nuestras madres nos volvieron luchadoras, en luchar contra el otro, Claro. el sexo opuesto, y no es luchar. No se trata de eso, es una lucha conmigo mismo, estoy luchando con mis proyectos, estoy luchando con lo que hay afuera y la fuerza, porque el hombre da la fuerza. Así es. Wow. Todo esto es súper, súper interesante. Y también hablando, por ejemplo, de la relación con el dinero, eh, también escuchaba en un live, Jaiber, que tú hablabas de la relación con el dinero, pero que hay relación espiritual, relación emocional y relación física. ¿Cómo? ¿Nos puedes explicar esto? Pero básicamente nosotros, con el dinero y con cualquier cosa, nosotros somos seres que no solamente es lo que se ve, o sea, Ujú. también es lo que sentimos, lo que pensamos y lo que tenemos en conexión espiritual. Es como un computador. Un Mm. computador tiene un hardware, que es lo que uno toca, el teclado, el mouse, toda la estructura metálica y la pantalla, pero eso por sí solo no sirve para nada, ¿cierto? Porque eso hay en las chatarrerías y eso ni que aprende. Para que Mm. prenda, tiene que tener energía, tiene que tener carga, ¿cierto? Esa energía, esa carga, digamos que es la parte mental junto con el software, con el sistema operativo. Entonces, la parte de la Mm. mente, la UPS o la CPU, todo ese tema. Y qué es la parte espiritual, la conexión a Internet que tenga y qué información es capaz de bajar y a qué velocidad. Entonces, nosotros es como si tuviéramos aquí una antena que se Mm. conecta con el Internet divino, con el Internet universal. Y de acuerdo al nivel evolutivo o al nivel de trascendencia que uno quiera lograr, se conecta a un router por allá muy, muy regularcito, o se conecta y baja información mucho más grande, o se conecta ya a un Internet de todo. Depende de los permisos que uno tenga. Es como unas contraseñas que uno va haciendo a medida que medita, a medida que trabaja la vida espiritual, a medida que respira, que vive tranquilo. Entonces, la inteligencia financiera, yo la pongo aquí en las manos, la inteligencia financiera es una hija directa de la inteligencia emocional, ¿sí? La parte emocional yo la integro con la inteligencia mental, o sea, mente y emociones lo junto, pero Ujú. se podría hablar de cuatro cuerpos, se podría hablar de espíritu, mente, emociones y materia, pero yo junto mente y emociones en una sola para no enredarnos, para que sea como más simple la cosa. ¿Por qué? Porque entonces la inteligencia financiera es hija directa de la inteligencia emocional. Y me llena el cerebro y también me tengo que llenar el corazón, porque es el sentir y el pensar. Y la Mm. inteligencia emocional es una hija directa de la inteligencia espiritual. Entonces, nada es tan espiritual como el dinero, a pesar de que no lo han hecho ver, no han hecho creer que el dinero es la raíz de todos los males, que el dinero ocasiona todos los males del mundo, cuando entonces eso nos saca de él, nos Mm. aísla, nos aparta inconscientemente de él. No, el dinero es totalmente espiritual. Lo que pasa es que entonces el asunto es este. Espiritualmente somos seres espirituales, eso no lo puedes negar, porque simplemente si estás vivo eres espiritual. Ajá. Físico ya somos, o sea, ¿por qué? Pues porque nos estamos viendo, nos estamos tocando, nos pellizcamos y nos duele. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en nuestra capacidad de jalonar e integrar esas dos fuerzas, la espiritual que no se ve y la física que sí se ve. Y eso se logra a través de tu mente y tus emociones. Entonces, el tendón de Aquiles del ser humano es la parte mental y emocional. Ahí es donde están nuestros mayores conflictos de pareja,
de salud, de pobreza, es un asunto totalmente mental. O sea, nos cablearon con software defectuoso porque ellos también nos estaban en infinito amor, nos entregaban lo que ellos sabían y a ellos también. O sea, eso es una cadena. Y si nosotros no nos hacemos conscientes de eso, entonces no vamos a romper la cadena porque a nuestro hijo le vamos a decir lo mismo y eso simplemente es un museo ambulante y va a seguir así. Pero nosotros tenemos que buscarnos, contactarnos con nuestra verdadera esencia y parar esto para empezar a sanar. Eso duele, es un proceso muy lindo que digamos, porque es más fácil hacerse el loco y seguir sobreviviendo, pero digamos que uno empieza a romper con eso y empieza a ver diferencias. Uno empieza a ver que estudia otras cosas, que habla de otras cosas, que hace rituales que parece un loco, que la otra gente no hace, que le empieza a ir mejor, aunque después le va peor, pero después le va mejor. O sea, como estamos jalando un montón de historias, entonces claro, empiezan a tener unos vaivén muy locos, pero uno ya no entra en conflicto cuando le está yendo mal, porque uno sabe que eso es parte del aprendizaje. En cambio, la otra gente sufre mucho cuando le va mal, no le gusta sino lo fácil. Uno ya sabe que se metió en este rollo y de ahí tiene que salir airioso. Entonces, la parte mental y la parte emocional son nuestro tendón de Aquiles. Por eso, la parte más importante del manejo del dinero es la parte emocional. Ahí está el tendón de Aquiles. Las tarjetas de crédito, el endeudamiento excesivo o la gente que ahorra y guarda y se vuelven tacaños, es un asunto emocional. Ok, ¿y cómo se puede empezar a trabajar para que se vuelva como lo contrario? Para si alguien que lo guarda en exceso, pues lo empiece como a dejar fluir, o al revés, alguien que gasta, o sea, porque estabas hablando pues de este talón de Aquiles, pero, y obviamente ahí vienen todos estos errores financieros, ¿no? Lo que dices, el endeudamiento, el que gastas muchísimo más de lo que ganas y cada mes uno se está comiendo las uñas cuando llega el estado de cuenta y dices, oh, por Dios, ¿en qué gasté, no? ¿Cómo empiezas a trabajarlo diferente? Hay unos moldes, o sea, contesto yo porque pues, sí. Como la contrapregunta. Hay unos moldes con los que uno crece, pueden haber muchos, pero yo he identificado 8. Okay. Hay gente que es guardián con el dinero. Generalmente es hijo de guardianes, gente que integró en su ser el guardián, son súper miedosos, lo cuidan, lo guardan, todo eso, ¿cierto? El guardián. Y siempre se meten en inversiones muy seguras. Entonces, esa persona tiene que identificar de dónde viene esa creencia del guardián y por qué tanto miedo a arriesgar más. Pero también tenemos otro que es el buscador de placeres, el buscador a toda hora del bienestar. Es una persona hedonista que tiene una creencia, bien sea porque la aprendió de mamá y papá, por igualación, o por hacer todo lo contrario, por venganza inconsciente. Los papás eran tacaños y él sale a gastarse la fortuna de los papás y se vuelve un buscador de placeres. Gente que anda en yates, que compra vino caro, que se mete a spas todo el día y que les gusta es viajar, que viven llenos de tarjeta de crédito. Son como niños porque lo que buscan es el hedonismo, el placer, el deseo, todo ese tema. Entonces, esa persona también tiene que ver cómo está su vida. Esa gente termina reportada en todas las bases de datos de todas las centrales de riesgo, termina con la familia hipotecando la casa para poder pagar las deudas. Entonces, ¿cuál es su creencia? ¿De dónde viene? ¿Es por una venganza a sus progenitores o está copiando el molde de ellos? Puede ser cualquiera de los dos caminos. Okay. También tenemos, para no alargar mucho, el idealista, que son esos que se meten en universidades públicas, entonces se vuelven como pensamiento muy marxista, muy leninista, muy de socialismo, comunismo, y uno se muere y nada se lleva, y tenemos que ayudar, y gente puede tener mucho dinero y la bota. ¿Por qué? Okay. Porque les da pena tener dinero, contar dinero. Tenemos el guardián, el protector, que es gente que viene de familias numerosas y solamente él estudió, le pagaron el estudio, la familia aguantando hambre, pero le pagaron el estudio a él. Entonces él crece con un deber inconsciente de sostener a los demás, entonces empieza a pagarles el estudio a los hijos, a los sobrinos, a todo mundo, a pagarle el impuesto predial, a pagarle el arriendo, a ayudar, y ni se casa, ni tiene nada para no gastar. Entonces también es un protector, es una persona excelente, o sea, todo lo que le estoy contando hay que ser de todos, hay que ser buscador de placeres, pero también hay que ser guardián, pero también hay que ser protector y ayudar a alguien, pero también hay que ser idealista y también tener causas justas. Y también tenemos constructores de imperios, gente que hace unas cosas magníficas, pero después lo bota. También tenemos inocentes. El inocente es de los que más hay, inocentes y buscadores de placer es lo que yo más conozco. El inocente es el que no tiene ni idea, no sabe que él es el 1% de 100.
O sea, no saben nada de matemática. Yo te pago el 1%. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánta plata es? $100, el 1%. Y no saben qué es el 1%. No saben qué es una tarjeta de crédito, ni cuánto es el cupo, ni cuánto es no tienen ni idea qué es un extracto. No saben leer una cuenta de servicios públicos. Es el inocente y ese bota la plata en lotería, en chance, en todos esos juegos de azar, en fin. Entonces tenemos varios arquetipos, todos esos moldes de una u otra forma se van integrando a nuestra vida y a veces nos decantamos por uno o dos, o sea que vivimos en desequilibrio o porque gastamos mucho ahí está el tacaño. El tacaño es una locura porque hay dos tipos de tacaño, el que le encanta ver crecer su cuenta y el que se vuelve amarrado hasta con la comida y se alimenta de basura, muy parecido al programa Tacaño de Extremos de History, de Discovery, que gente que come basura, que se va a los restaurantes a las canecas de basura a ver qué torta sobró, qué hay para botar, que gente que es supremamente tacaña, que no va hacia en el sanitario el baño, sino cada 3 meses, o sea, con locuras así, un comportamiento loco, y es gente que uno la ve y es adinerada. Entonces hay que ver cuál es el arquetipo o el molde financiero que esa persona integró en su vida y de qué forma podemos ver de dónde viene, porque eso no fue que nació en usted, eso viene de papá y mamá, por Así venganza o por comportarme de una forma similar. Ok, ahí Zule, por ejemplo, ¿tú qué dirías? Que además de esa asociación que hace Heiber tan real, porque es muy real, hay que ver también qué historias hay en el clan de asesinatos, de abusos sexuales, de robos de herencia, porque eso los lleva también a tener ese comportamiento que Heiber dice. Robos de herencia, los tíos o los padres que se juegan el dinero en prostitución o en casinos. Entonces viene un comportamiento porque el inconsciente o la genealogía tiene una guía normal que en la primera generación se vive el conflicto en silencio con vergüenza. En la segunda generación se calla, de eso no se habla, es prohibido hablar. Y en la tercera generación vienen y sacan a la luz todo lo que se vivió en esas generaciones por sintomatología o reacciones o bloqueos en el dinero, en las relaciones. Y la cuarta generación viene a aprovechar esa situación que vivió mis ancestros para adquirir nuevos recursos. Entonces, es un proceso normal del ser humano para poder hacer conciencia y cambiar la realidad. Wow. No, y es trabajarlo y como platican los dos, es aprender a sanarlo y justo es de lo que van a hablar en el taller, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más también quiere saber, pues la gente es, ¿existe esta abundancia soñada? O sea, sí puede llegar cualquier persona, sean las creencias que hayan tenido, pueden llegar a esta abundancia que tanto sueñan. Total. Sí, la abundancia es un concepto espiritual, o sea, la abundancia o sea, no se puede dudar de ella, abundancia es demasiada. Nunca hemos tenido tanto dinero circulando en el mundo, tanto dinero circulando en aplicativos. La abundancia es un concepto netamente espiritual. Si uno no ve la abundancia es porque está desconectado del espíritu. La abundancia está ahí, el sol. Además que ya tenemos lo básico para vivir y a veces no nos damos cuenta de eso porque es que la vida se volvió muy complicada, nuestra sociedad es compleja. Para uno conectarse realmente con el espíritu tiene que vivir menos complejo, con menos complejidad, más simple, más tranquilo, más sencillo. La vida tiene que ser más sencilla y tenemos que aprender a vivir más sencillo. Nuestra vida es muy complicada, se vuelve muy complicada la sociedad. Entonces, eso nos saca del ser. Pero realmente nosotros tenemos sol, aire, agua y el alimento lo puedes cultivar, lo puedes sembrar en matera en tu casa. Es decir, nosotros sufrimos por un montón de cosas que por el celular, que por el carro, pero realmente lo que necesitamos para sobrevivir, ya está. O sea, el universo casi el 75% está aire, agua y sol gratis. Sí, pues nos cobran el agua porque queremos, pero el agua cae del cielo. Pon un tanque y ahí la tienes, o sea, ahí está. Y para sobrevivir, y alimento. Y crecen los árboles también, porque nos has dicho que el dinero no crece en los árboles y el dinero es papel y el papel es de los árboles. Claro, sí es cierto, no, totalmente cierto, pero sí es, pues sí son todas estas creencias, o sea, el escuchar, ¿no? Tantas familias, pues que dicen que efectivamente, ¿no? El dinero no se da solo, ¿no? Que hay que trabajarlo, que la abundancia no existe, ¿no? Y todos estos temas que, híjole, porque yo veo que muchísima gente sufre justamente por el tema del dinero, de la abundancia y lo que decías ahorita, ¿no? Realmente la abundancia
está en todos lados, pero no lo vemos porque estamos muy acostumbrados a lo material. Para la mayoría de la gente lo abundante es tener el coche, el tener la casa, el poderse comprar cosas, ¿no? Y tal vez ese sería que uno de los mayores errores que comete la gente, el pensar más bien en lo material. Yo creo que es un complemento, o sea, una cosa se puede tener y la otra también, pero tener mucho más elevada la conciencia y la gratitud de todas las generosidades que el mundo nos brinda, simplemente por existir. Claro. Ya estamos abundantes, somos abundantes y vivimos una abundancia total. Yo siempre digo, la abundancia, el éxito, el dinero, todo lo que tú quieres está ahí, ya está hecho. Cuando el creador hizo este plano terrenal, lo hizo ya terminado, ya está terminado, no tiene nada empezado, todo lo tiene absolutamente terminado. Y los milagros ya están ahí, solo que hay que observar cuáles son esos miedos que tienes, esas creencias, esos pensamientos, esas acciones, porque además no tenemos que solamente ritualizar, decretar, sino accionar. Yo debo empezar a accionar en mi vida, a ser coherente y correspondiente con lo que quiero que llegue a mi vida, ¿sí? Entonces es algo que hay que hacer conciencia sobre ello y empezar a quitar esos miedos que tenemos, todos esos temores con los que nos fueron educando en el entorno, la familia, todo, para poder alcanzar toda esa abundancia y todas esas cosas maravillosas que el universo y la vida tienen. Así es. Sucede que a veces, por falta de agradecimiento, por falta de observación, ¿qué es la conciencia? La conciencia es integrar en nuestra vida por los sentidos las cosas que nos pasan. Conciencia es inteligencia. La conciencia es la inteligencia que tú tengas y la inteligencia es la forma de yo relacionarme con mis sentidos a mi entorno, con el tacto, con el gusto, con el olfato, con todo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos descuidamos de eso, parece una bobada. A las 5:30 de la tarde, hora Colombia, o sea, hace una hora exactamente, yo no tenía internet en mi casa. Desde ayer a las 3 de la tarde, algo pasó y quebraron la fibra óptica afuera, por allá lejos. Apenas hoy vinieron a arreglarla desde temprano y nada, hasta que por fin la arreglaron ahora. Para mí, eso es primera vez que me pasa en 6 años. Entonces, para mí, yo lo veía como siempre de internet. Ustedes me miran la emoción que me dio cuando yo pude conectarme. O sea, yo no podía haber hecho esta reunión. Ayer me tocó Claro. salir corriendo para Medellín, porque yo vivo lejos, a conectarme. Entonces, cuando uno ya ve el internet, el televisor funcionando, otra vez Netflix, otra vez, wow, uno no agradece eso. Pero estoy diciendo una cosa muy banal. Claro. Pero, por ejemplo, hace unos meses, cuando estábamos en pandemia, que nos dejaban salir como por cédulas aquí en Colombia, por el número de la cédula, me fui para un restaurante y estaba tomándome un café y estaba feliz, como dice, con mi computador, agradecido por, madre, estoy aquí por fin, puedo salir y tomarme un café afuera, porque es que después de unos meses uno encerrado, en fin. Y alguien me reconoció en una mesa, un señor de 65, 70 años, me reconoció y me dijo que si podía acercarse a mi mesa. Y yo, claro, venga para acá. Yo no lo miré bien cuando se pasó para mi mesa, porque yo por educación cerré el computador, me puse a esconder todo para quedar con él hablando. Entonces, cuando él se sentó, yo ya lo vi sentado ahí, yo cerré el computador y él estaba ahí. Comenzamos a conversar delicioso como 15, 20 minutos. Entonces yo le dije, quiero un postrecito, cuando le sonó una alarma, pero no era el reloj, era una alarma por acá. Entonces me dijo, no, Jaime, me tengo que ir. Y yo, ¿qué pasó? Es que ya se me va a acabar el oxígeno. Cuando yo no había visto que él andaba con una pipeta de oxígeno y yo no había visto, porque con el tapaboca no se le veía claro. la manguerita, la sonda, y yo, a mí se me vinieron las lágrimas, pero no delante de él. El tipo vivía cerquita y me dijo, no, llego en 15 minutos a mi casa y esta alarma es que tengo 15 minutos de oxígeno, no soy capaz de respirar sin eso. Entonces yo decía, Dios mío, uno se da cuenta, pues acabo de decir un ejemplo con el internet, que es algo muy normal, pero se han dado cuenta de que estamos respirando, o sea, tenemos pulmones, tenemos la laringe, la faringe. Pues madre, ¿cuántas cosas tienen que pasar? Sí, todo es un milagro. El solo hecho de estar aquí es un milagro. Todo es un milagro. ¿Cuántas cosas podrían salir mal para nosotros no estar acá? Entonces, cuando uno se conecta con eso, todo el tiempo está agradeciendo. Claro. Uno agradece todo. A ver, nadie cambia. Nadie de los que nos está viendo cambiaría el brazo de su hijo, si tiene un hijo, por $100,000, al menos que sea pues un psicópata. Nadie, pero es que con $100,000 saldrías de todos sus problemas. Listo, vaya para arránquele la mano izquierda a su hijo, que hay un señor por allá en Arabia la necesita. O arránquele un pulmón, que hay un señor por allá en Qatar
que le da $100,000 por eso, ni por $1,000,000. O sea, eso no tiene precio. Entonces, Así es. ¿cuánto vale lo que ya hay? Ya somos ricos. No Claro. sufra por lo que le falta. Agradezca lo que tenga, que lo que le falta viene solo. Uf. Wow, no, de verdad estabas diciendo esto y platicando la historia del Señor. Pues sí, sí sentí como estas ganas de llorar porque es verdad. Nunca damos gracias, todo lo damos por sentado, ¿no? Creemos que toda la abundancia o el éxito viene en las cosas de fuera, pero nunca nos damos cuenta de todo lo que tenemos, que vemos, que podemos sentir, tocar, respirar y pues como dicen, ¿no? Ricos ya somos, pero no lo vemos. Y yo creo que en el momento en que realmente nos damos cuenta de todo esto, es que también empieza a fluir todo lo demás en nuestra vida, ¿no? Híjole. Total, Wow. total. Es que haz una comparación pequeña, o no es tan pequeña. Los reyes de hace 100 años no vivían ni siquiera como vivíamos Sí. nosotros. Ahora no tenían baño, no tenían acueducto, no tenían, ahora tenemos acueducto, aviones, barcos, viajamos a la luna, una cantidad, estamos viviendo en total abundancia. O sea, y no nos Sí. damos cuenta de eso porque nos acostumbramos a tener todas esas cosas. Claro, claro, ahora para, no sé, los chicos de ahora, me supongo que así como en México, en Colombia, el ser abundantes es traer el último iPhone, ¿no? Pero en realidad, pues con que estén vivos y estén sanos, pues, ¿qué más quieren, no? Y ya de ahí todo se puede lograr. Y la verdad es Y eso que... que sabes algo, ni Uh-huh. siquiera estar sano. Stephen Hawking Ah, estuvo 60 años en una silla de ruedas desde que le diagnosticaron el ELA. Y uh-huh. aún así, mira que el hombre se ganó un premio Nobel, escribió 300 libros, fue bestseller en todo, millones de copias vendidas. Y él era feliz, o sea, feliz dentro de su limitación. Le tocó conseguirle un amante a su mujer y todo el cuento, pero él igual era feliz. O sea, él estaba en su cuento y soñando y es un genio de la humanidad. Y él no tenía salud. O sea, aún así, mira que uno tiene todavía mucho potencial para dar, pero nosotros tenemos todo y a veces es como si tenemos un montón de creencias, como les digo, hechizos que no nos dejan pasar de cierto nivel, de cierto permiso, de cierta cantidad de megabytes con los que nos podemos conectar a otro router. Entonces no hemos integrado otra información porque no tenemos permiso. ¿Por qué? Porque no nos lo hemos dado. claro. Por esas lealtades inconscientes que tenemos a nuestros padres, porque para poder cambiar tu vida, tienes que soltar ese miedo a ser mejor que tus padres. Muchas veces se da por eso. Yo no puedo ser mejor que mis padres. ¿Cómo voy a vivir mejor que ellos? ¿Cómo voy a ser el mejor profesional? ¿Cómo voy a hacer vivir en un mejor lugar, tener un mejor carro, tener muchos más viajes? Entonces ese miedo y esa lealtad a ser mejor que ellos por un amor profundo hacia esos padres nos impiden hacer avances a nuestra vida. Hay lealtades inconscientes tan fuertes como, por ejemplo, no puedo hacer más de lo que hago ni ser mejor porque tengo que abandonar mi familia. Cada crecimiento en tu vida, cada cambio que tienes en tu vida requiere de una modificación del estilo de vida. Y muchas veces no queremos salir de esa zona de confort, sino que continuar ahí. Es que si mejoro tengo que viajar mucho. ¿Y quién va a estar con mis padres? ¿Y quién va a estar con mis tíos? ¿Y quién va a estar con mis hijos? ¿Y quién va a estar con ellos? O sea, porque tenemos unos apegos demasiado fuertes que no nos dejan avanzar. Sí, es cierto. ¿Y cuál sería como para cerrar esta plática y esta parte de preguntas, cuál sería como ese tip que ustedes le darían a la gente que está viendo la plática, como ese primer paso para empezar a quitar como todos estos bloqueos y estos límites que no nos dejan como avanzar, obviamente en la parte financiera, pero obviamente también en la parte pues espiritual y en la parte, o sea, en toda nuestra vida? Zuli. Somos que... Bueno, voy a decir lo que yo utilicé y lo que me ha funcionado. Primero, empecé a investigar la historia de mi familia. ¿Cuáles eran esas lealtades, esas creencias tan limitantes que teníamos en nuestro clan familiar? Esas historias de asesinato, de violaciones, de abusos que habían ahí y empezar a perdonarme, porque es que nos enseñaron a perdona. ¿A quién? Yo me debo perdonar a mí misma. O sea, yo no tengo que perdonar a nadie porque nadie hace nada que yo no permita. Primero debo perdonarme a mí porque después de que yo me perdono puedo perdonar a los demás. Amar la historia, mi historia. Me perdono la historia y lo que he evitado vivir
por miedo, por lealtad, me perdono, me amo profundamente como soy, el ser humano que soy para poder amar a los demás. Y aprendí algo dentro de todo ese camino, es servicio hasta el infinito, sirve en conciencia, siempre, cada uno de nosotros tiene un don. ¿Cuál es tu don? Entrégalo a la humanidad, que ese don se va a convertir en la forma en que vivas. Wow, ok, parece maravilloso. Jaiber, ¿algo que quieras agregar? Listo, entonces Zulia acaba de decir una cosa importantísima, que es lo que ella maneja, que yo cogí este arbolito siempre para todo. Ella acaba de hablar de el tema de las raíces, que es muy importante porque es el sostén mecánico y por muchos años es el sostén nutricional de un árbol o de una planta, ¿cierto? Llega un momento en que eso ya se convierte solo en sostén mecánico. Es poco lo que se absorbe por la raíz, parece mentiras, pero casi toda la alimentación de una planta, de un árbol grande, ya no se da por la raíz. Se da foliar, se da por el follaje. Sí, por eso ya se fumigan, el agua que absorben, la fotosíntesis, que es el sol que llega ahí. Entonces todavía sí se hay algo por la raíz, pero ya llega un momento en que no. Y ya las hojas, las flores y los frutos son la parte material, lo que nosotros vemos, el carro, la pareja, el cuerpo, lo que hace, cómo habla, ya es otra cosa. Entonces, ya Zuli dijo la parte de la raíz, que es vital, porque si no, eso no hay sustento, no hay sostén mecánico. Y luego viene la parte foliar, pilas con los amigos, pilas con qué te alimentas, pilas con a quién escuchas, a quién sigues, ¿cierto? No solamente son las lealtades inconscientes, porque esas están ahí desde la raíz, sino también la gente con la que te mantengas, porque uno se va volviendo el promedio de las neuronas de la gente que está alrededor, la gente que es jumbrosa, el que a toda hora queda por el dólar, por Manuel López Obrador o por el que se está quedando el presidente de la izquierda, de la derecha o de del otro lado. Entonces, eso también es un sarampión mental. Y el fruto, no se preocupe, el fruto es un resultado lógico de tus relaciones y de tus relaciones con los antepasados. Entonces, suelte el resultado, usted conéctese con usted, aliméntese muy bien. O sea, aprenda de alimentación consciente, nútrase, no trague, no empiece a ver noticias y empieza a comer enchiladas y a comer nachos y nosotros aquí bandeja paisa sin saber qué estamos comiendo, ¿no? Coma despacio, mastique, usted es sagrado, su alimento también es sagrado, cargue el agua con sus manos, o sea, piense bonito, hágase bonito y se va a dar cuenta de que lo perciben bonito, la gente quiere hacer negocios con usted comienza a ser incómodo para otros ambientes, uno comienza a conectarse con la gente que sí es, o sea, todo cambia. Si uno se va para un casino, pues se encuentra con la gente del casino y vibra con la gente del casino, que realmente son pensionados, jubilados y amargados, ¿sí? y alcohólicos y viciosos. Si tú te vas para clases de yoga, te vas a conectar con gente que hace yoga. Generalmente son vegetarianos, hacen jugos nutritivos, hacen ejercicio y ven películas súper bacanas y documentales y se mandan unos enlaces, todo listo. Entonces, ¿usted qué quiere ser? O sea, ¿en qué ambiente quieres que tu árbol se siembre? Claro. Y vuelvo y les digo, el fruto, no se preocupe por él, no haga fuerza por él, que es un resultado lógico de lo demás. Así es. Totalmente de acuerdo. Y bueno, obviamente yo me siento, la verdad, súper dichosa de poderlos escuchar y estoy segura que toda la gente que pueda asistir al taller pues se va a sentir mucho más, van a aprender mucho más. Y entonces quiero que ahora sí, para cerrar, nos cuenten del taller, cuándo es, cuánto dura y bueno, obviamente van a poder escuchar de todo esto que hemos hablado y muchísimos temas más, ¿no? Ok, nuestro taller es el 26 y 27 de febrero acá en Medellín. Okay. Va a ser presencial y virtual, o sea que hay las dos opciones. El dinero está en la mente y en tus ancestros. Adicional, vamos a tener el lanzamiento de nuestros 2 libros. El dinero está en la mente y la génesis de tu ser. Ahí van a encontrar los 2 libros que son parte de la entrega que vamos a hacer ese día, las personas que puedan asistir con nosotros. Okay. Tenemos a Erika Angarita, ella es la encargada de dar toda la información de los cupos, de todo el tema. Nos pueden hablar por nuestras redes sociales. Mi Instagram es zuliroman.es y la de Jaiber. Jaiber
PRSV. Sí, es muy fácil y si no, por ahí lo ponemos en los créditos después. Así es, claro y por que ahí sí. podemos preguntar, es sábado y domingo. Sí, la gente que está en México, los que te están siguiendo, que obviamente no van a venir a Medellín, se pueden vincular por un Vimeo, o sea, pueden ver en tiempo real. Y si no, después lo vamos a vender ya offline, pero también se puede acceder a la información porque vamos a grabarlo, o Perfecto. lo podrías hacer online también si quieren. Y vamos a hablar de todo lo que hablamos ahora, obviamente con la profundidad que dan varias horas de conferencia. Así es. No, y seguramente va a estar maravilloso y qué bueno que pueda estar virtual porque obviamente toda la gente que no está en Colombia, yo estoy segura que también lo quieren escuchar. Esperemos que pronto puedan venir a México también con este taller. Sería extraordinario tenerlos por acá. Y bueno, pues yo nuevamente les agradezco infinito, de verdad, por esta plática, por su tiempo, porque yo sé que andan bien ocupados. Entonces les agradezco muchísimo. Gracias por compartirnos toda esta sabiduría. Por todo lo que ustedes son y lo que hacen y pues nuevamente muchas gracias. A ti, muchas Gracias por todo. Jaime, muchas gracias a ti. Sí, gracias, Javier, gracias, Zuli. Ay, disculpen, mi perrito anda acá. Gracias. Bye, bye.